En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh inefable Creador nuestro, altísimo, principio y fuente verdadera de luz y sabiduría, dígnate infundir el rayo de tu claridad sobre las tinieblas de mi inteligencia, removiendo la doble oscuridad con la que nací, la del pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuentes las lenguas de los niños, dirige mi lengua, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, métodos y facultad para atender, sutileza para interpretar, gracia y abundancia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al continuar y perfección al acabar. Oh Señor, Dios y hombre verdadero, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues bien, vamos a ubicarnos en la temática que vamos a compartir durante esta sesión. De inmediato nos ubicamos para compartir pantalla. Muy bien, hoy nos corresponde adentrarnos ya en la séptima sesión del curso. Entonces, de inmediato compartimos. Muy bien. En esta séptima sesión, como siempre, metodológicamente hemos estado repasando lo que se ve en la sesión anterior para que los conocimientos se logren pues vincular y que tengamos siempre esa perspectiva de totalidad que ya de por sí es parte de la naturaleza de la doctrina social de la Iglesia y que nosotros hemos querido enfatizar. La semana pasada más bien hablamos con bastante agudeza, me parece, de los principios de la doctrina social de la Iglesia. Eh, Hoy pues vamos a retomar de manera concisa esos principios para verlos sobre todo de cara a los grandes desafíos y oportunidades que se presentan en este momento histórico, en el siglo XXI. Entonces, por ahí nos vamos a concentrar en nuestra presentación y en nuestras conversaciones de hoy. Claramente, los principios hunden sus raíces, como ya lo hemos dicho hasta la saciedad, en la Sagrada Escritura, en el magisterio, en la tradición, pero es indiscutible que surgen nuevos problemas, nuevos desafíos. eh, La estructura dinámica de la realidad no para su avance. Esto siempre es vertiginoso, sobre todo en una época como la actual. Tengamos presente que, por ejemplo, los cambios generacionales, para todos los que tenemos más de 40 años, una generación decíamos que experimentaba cambios mínimo después de 5 años y en algunos casos los cambios eran notorios a ojo de buen cubero en plazos superiores a los 5 años. Me explico con un ejemplo. Eh, Usted conocía, no sé, a sus hijos, si es que los tienen, sobrinos, vecinos, familiares, y entre primer grado y quinto, sexto grado había pocas diferencias. Tal vez ya hacia el sexto grado de primaria usted observaba ya ciertas diferencias en una misma generación, en una misma persona. Esos cambios hoy los observamos ya no en años, sino en semanas o incluso en meses. Incluso el ritmo de avance de las innovaciones tecnológicas
ha influenciado mucho también a estos cambios sociales, conductuales y por supuesto pues culturales. Entonces es importante que nos ubiquemos en el presente para que comprendamos también cuáles son las luces que nos puede aportar la doctrina social de la Iglesia ante nuevos problemas, nuevos desafíos y por supuesto nuevas oportunidades también. Observemos cómo la justicia en las relaciones económicas internacionales, esto ha tenido un gran cambio, la idea de justicia, eh, las relaciones económicas internacionales también han experimentado grandes cambios. Resurgen con fuerza nuevos modelos totalitarios. También, pues, se posiciona la idea de un desarrollo sostenible o eventualmente sustentable, de eso hablaremos más adelante. Se ha posicionado de mejor forma el tema de la promoción integral de la dignidad de la mujer, los temas ecológicos también eh, se visualizan de mejor forma, las amenazas a la estabilidad, los derechos de la familia. Hay una nueva visión ecológica. Esto es importante porque muchos de los aquí presentes crecimos y nos desarrollamos pensando, por ejemplo, que el agua era un recurso inagotable, particularmente el agua potable, y eso pues ya está más que claro que no es inagotable el acceso al agua potable. Ya incluso en el país hay muchas partes de nuestra nación donde hay problemas para tener el adecuado servicio de agua potable. Eh, Ahí nada más hemos citado como una pequeña pincelada de situaciones totalmente nuevas, algunas de ellas que nos ofrecen esperanza y otras que nos llevan a pensar seriamente en el sentido de urgencia de asumir con seriedad esos desafíos. Ante eso, tenemos que ver si todavía la Rerum Novarum tiene algo que decirnos. Hemos demostrado que sí, que tiene mucho que decirnos. Los antiguos abusos contra los obreros no han desaparecido. El salario justo en algunos casos, desgraciadamente, sigue siendo una utopía. Y podemos comprobar que las dinámicas sociales, al existir tantos cambios, no nos encontramos con sociedades, entre comillas, químicamente puras, porque en la Costa Rica, donde para muchos el salario justo es imposible porque están por debajo de ese salario justo, están en condición de subempleo, de explotación, también hemos visto cómo se han presentado abusos en materia salarial, en materia de jubilaciones también. Eh, Me explico, entonces no es que todo se da de manera compacta en una sociedad. En materia de cargas tributarias también, muchas veces alguien tiene una pequeña empresa y termina pagando más impuestos que las grandes empresas del país. Algunas de ellas incluso buscan artilugios legales para evadir impuestos con cierto talante de legalidad, aunque a todas luces estamos ante una situación de evasión fiscal. Entonces nos queda claro que los documentos como la Rerum Novarum siguen arrojando luz, siguen siendo fuente importante y necesaria para estudiarla y para asimilarla, eh, pero los grandes desafíos y las grandes oportunidades y problemas se presentan de forma muy dinámica. En una misma sociedad hay despropósitos como no tener un salario justo y ser explotado o eventualmente recibir ingresos abusivos en razón de muchas dinámicas que se han presentado a lo largo de los años. Documentos como la Cuadragésimo Anno, por ejemplo, de Pío XI,
que nos recuerda esos principios que ya en su momento había planteado León XIII, pues siguen todavía también arrojando luz porque marcan esos abusos de los grandes poderes financieros y los conflictos económicos entre naciones que no acaban. Esos conflictos son como de nunca acabar. La Mater et Magistra de Juan 23. También vean que no en vano seguimos echando mano del método ver, juzgar y actuar. Eh, Eso ya es significativo, que hasta el método sigue siendo de grandísima utilidad, no solo para la doctrina social de la Iglesia, sino para muchas de nuestras acciones pastorales e incluso civiles, fuera ya del mundo eclesial. La Pacem in Terris se concentra en la gran temática de los derechos humanos, la paz como un derecho de alcance global que se ve cada vez más amenazada. Bastaría echar un vistazo al mapa mundi en este momento histórico para concluir que la paz global está sumamente amenazada. La paz en la tierra, desgraciadamente, no es una realidad aún en nuestro entorno planetario y hay muchas formas de perder la paz, como lo sabemos. Eh, Basta ver, por ejemplo, cómo en el contexto de las fiestas patrias no hay 15 de septiembre que no se presenten disturbios, sobre todo propiciados por los jóvenes. Año a año siempre pasa algo en algún rincón del país, eh, y en esta ocasión seguramente todos habrán visto lo que ha pasado en un centro comercial en Alajuela, de lo que nos hemos enterado. No sabemos si hubo otras cuestiones que quedaron fuera de foco, pero con esto lo que queremos decir es que escasea la paz en las familias, en las comunidades, en las instituciones, en las redes sociales, en el Internet de las cosas. Hay enorme violencia y más tarde o más temprano esto se refleja de las más variadas formas. Entonces, por supuesto que sigue siendo urgente el tema de la paz en la tierra. El Concilio Ecuménico Vaticano II también actualizó los principios de la doctrina social de la Iglesia con esta constitución, la Gaudium et Spes, que señaló en su momento y lo sigue señalando el desequilibrio entre el rápido progreso técnico y los temores que suscita. Pudiéramos plantear aquí en esta primera parte que desde León XIII hasta nuestros días hemos observado en el ser humano una estatura prácticamente gigante, un gigante técnico, un gigante tecnológico, en algunos casos un gigante científico, pero una baja estatura ética. Y esa ecuación nos lleva a grandes problemas. O sea, un gran tamaño tecnocientífico y una baja estatura ética, pues traerá grandes líos a las personas en particular y a las sociedades en general. Y bueno, pues esto de alguna forma es como una fotografía a nuestra sociedad contemporánea, con ese gran tamaño tecnocientífico y esa bajísima estatura ética. Bueno, pues, ¿qué hacer ante esto entonces? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se pueden enfrentar estas situaciones? Eh, y sobre todo, por supuesto, desde la doctrina social de la Iglesia. Eso es muy importante y pues para eso estamos aquí. Sobre todo pensando que estamos en un curso donde tenemos una población variopinta, algunos que por primera vez tienen este contacto, otros que están refrescando o que ya tenían alguna noción sobre esta temática, pero el gran desafío es qué se puede hacer con la doctrina social de la Iglesia, o sea, para qué sirve, cómo se puede implementar,
cuáles son las herramientas que podemos obtener de ella precisamente para hacerle frente a todo esto que hemos estado enunciando en esta primera parte de hoy en el marco de nuestra séptima sesión. Entonces, hemos llegado en este momento hasta este punto, ese gran tamaño tecnocientífico y esa bajísima estatura ética. Y sobre todo haciendo hincapié en que no estamos hablando de una ética desde la, uso aquí una expresión que ya casi no se utiliza, no estamos hablando de la ética desde la mojigatería, donde muchas veces ha sido circunscrita a un cierto pansexualismo. Desgraciadamente para muchas personas la ética ha caído como en un reduccionismo a las conductas sexuales de las personas. Es lo que Nietzsche en su momento llamó la moralina, que fue una cuestión como para regular la vida sexual de la burguesía. Cuando aquí hablamos de ética, no estamos hablando de moralina ni de reduccionismos a la sexualidad, sino que estamos hablando de ética en su abanico más amplio, eh, como este análisis racional, este análisis filosófico de las costumbres, orientado, enfocado hacia el bien común, sin quedarse circunscrita a una única área de la vida humana. Entonces, vamos a hacer aquí un pequeño alto en el camino, como siempre, haciendo la exhortación a que si hay preguntas que sean puntuales y de igual manera para que se pueda democratizar el uso de la palabra, si hay comentarios u observaciones que también podamos ser puntuales y así maximizar el aprovechamiento del tiempo y dejar la máxima oportunidad para que la mayoría de las personas que así lo deseen puedan manifestarse, ya sea de manera verbal o por escrito. ¿Qué hacemos entonces ante este gran tamaño tecnocientífico que lo tenemos? Porque bastaría ver a un niño o a una niña con instrumentos tecnológicos y lo hacen con una solvencia extraordinaria, pero normalmente ante esta gran estatura nos encontramos por otro lado con una pequeñez ética. Les escucho. Muy bien, seguimos conversando. Hemos quedado aquí precisamente con la figura del Concilio Ecuménico Vaticano II, que fue muy importante en la década del 60, convocado e inaugurado precisamente por el Santo Padre Juan XXIII. Eh, Chispas de la historia, pues sabemos que ya era un hombre entrado en años, enfermo. eh, Incluso se comenta todavía hasta el día de hoy que se esperaba que fuera un papa de transición, en tanto que viejo y enfermo. La expectativa que existía en torno a su persona era que fuera un pontificado breve, pero claramente el Espíritu Santo sopla a su manera y a pesar de su edad y a pesar de su enfermedad, pues convocó un concilio y generó transformaciones significativas que aún algunas de ellas tienen que florecer y dar frutos. No ha llegado a su plenitud aún todos los alcances del Concilio Ecuménico Vaticano II. Así que siempre es importante también desde la cosmovisión de la fe observar cómo grandes sorpresas, eh, más que sorpresas, grandes acciones del Espíritu de Dios se dan precisamente y no solo en la historia en general o en la historia de la iglesia en particular, sino muy concretamente en la doctrina social de la iglesia. Pablo VI dio aportes tan importantes porque el tema de los pobres estaba ahí pendiente, entrar a analizarlo con mayor detalle. El tema de los modelos de desarrollo, de los modelos de progreso que se querían, porque si hacemos una opción ética y una opción moral por el progreso,
pues tiene que ser de verdad un progreso con rostro humano, que respete la dignidad humana, que respete al todo el ecosistema del que somos parte. No podríamos hablar de progreso con la flora y la fauna devastada y nosotros con mucho dinero. Allí realmente no estaríamos experimentando ningún progreso. De allí que esos grandes problemas asociados al desarrollo, en un momento histórico en el que muchos países, antiguas colonias africanas, empezaban a independizarse, es un proceso de descolonización, pues escribe y publica el Santo Padre Pablo VI esta grandiosa encíclica, la Populorum Progressio, o sobre el progreso de los pueblos, y por supuesto también la octogésima Adveniens, que también dio grandes aportes allí, su santidad Pablo VI. Pues bien, eh, también conviene hablar de los aportes de su santidad Juan Pablo II. Sabemos que Juan Pablo I en sus 33 días, pues apenas asumió el pontificado y pues tuvo esa muerte prematura que nadie esperaba en aquel momento histórico, pero llega Juan Pablo II con un prolongado pontificado y nos plantea, por ejemplo, documentos como la Labor in Exercens, donde define el trabajo como la clave de la cuestión social. El trabajo lo realizamos los seres humanos, lo realizamos las personas, de forma tal entonces que la verdadera riqueza de las naciones está en las personas. Ni siquiera está en el dinero en tanto que dinero, porque el dinero en sí mismo o es papel, o es plástico, o es algún tipo de metal, o cualquier otro material, pero el dinero por el dinero no es riqueza. La riqueza está concentrada en cada uno de los seres humanos, que tiene un genio creativo, una fuerza laboral, eh, la solicitud de redes sociales, esta solicitud por las cosas sociales, estar pendientes de la cuestión social, hace énfasis sobre el desarrollo ante la persistencia del atraso de las naciones pobres. Entonces es importante que se democratice el acceso al desarrollo humano integral, que existan políticas de solidaridad global y por supuesto la Iglesia en este sentido también tiene que ser ejemplo de esa solicitud, de ese concentrarse y atender la cuestión social, para no caer en una iglesia encerrada en la sacristía con discursos muchas veces pietistas, circunscritos a unos ciertos ejercicios de piedad. Mientras tanto el pueblo muere de hambre o se consume por problemas de educación u otro tipo de cuestiones que no se han logrado democratizar. Y a propósito de los primeros 100 años de la Rerum Novarum, tenemos la Centesimus Annus, también de su santidad Juan Pablo II, donde revisa las cuestiones sociales tras el hundimiento del comunismo en Europa. Recordemos la caída de la antigua Unión Soviética y por supuesto todo eso en el marco de los 100 años de la Rerum Novarum subraya la necesidad de que las democracias se funden en principios éticos. Muy importante entonces posicionar el tema de la ética eh, precisamente en el quehacer de la vida política y en este caso particular de la vida democrática. Muy bien, damos un paso más. Vean qué importante, y aquí vamos a hacer un alto en el camino en un momento. Eh, ¿Qué les parece la carta apostólica Mulieris Dignitatem sobre la dignidad y la misión de la mujer en la iglesia y en el mundo, no solo en la iglesia? Un tema
que lo visualiza, lo pone allí sobre la mesa, la iglesia a través de esta carta apostólica de, del Papa Juan Pablo II. Eh, Pocas décadas atrás era un tema que pues ni siquiera se discutía, el tema de la dignidad de la mujer. Qué importante entonces visualizar este tema, verlo como lo ha hecho el Papa. Recordemos que en nuestra Costa Rica, por ejemplo, el voto femenino, pues apenas si se da en la década, empezando la década de 50, 1950. Entonces es importante que en 1988 el Papa nos regalara esta carta apostólica, Mulieris Dignitatem. Y si ustedes lo leen hoy, pareciera que fue escrito este mismo día. Hay grandes desafíos todavía en cuanto al tema de la dignidad de la mujer. Una carta que fue escrita el 15 de agosto del año 1988 fue su promulgación. Y también tenemos la exhortación apostólica Familiaris Consortio, donde se hace todo un análisis sobre la familia como esa célula fundamental, ese núcleo central de la sociedad, que este es anterior, este data de noviembre de 1981. Y eso sí, el común denominador allí está presente. O sea, los grandes desafíos de la familia, una carta del 22 de noviembre de 1981, y pues resulta que sigue siendo una verdadera urgencia eh, reflexionar y hacer grandes transformaciones en torno a la familia. Y también por todo el auge y el apogeo tecnocientífico que se vivía y se sigue viviendo, pues tenemos la Evangelium Vitae, donde el tema central es precisamente el derecho a la vida. La Evangelium Vitae ya es de la década del 90, de 1995. Pues muy productiva la obra de Juan Pablo II, con temas centrales: dignidad de la mujer, familia y derecho a la vida. Tres grandes núcleos, tres grandes cimientos para construir una sociedad de cara en aquel momento histórico al siglo XXI, que ya se oteaba cercano en el horizonte. Bueno, ya vamos por el primer cuarto del nuevo siglo, los primeros 25 años del siglo XXI. Seguramente ustedes coincidirán conmigo de que todavía tenemos grandes tareas pendientes en cuanto a estos tres temas que hemos querido enfatizar aquí de la obra y pontificado de Juan Pablo II. Muy bien, continuamos entonces. Ya en un momentito hacemos una nueva pausa activa para reflexionar sobre estos tres grandes ejes. Y repito, la dignidad de la mujer, la familia y el derecho a la vida en el orden que gusten, pero de verdad que se retroalimentan entre sí. Muy bien. Entonces, nosotros estudiamos los cuatro principios hace una semana de manera exhaustiva: el principio de la dignidad humana, la dignidad de la persona humana, principio de subsidiariedad, el principio del bien común, el principio de la solidaridad. Ya los vamos a retomar con el afán de amarrar esos conocimientos, hacerlos propios, pero sobre todo vislumbrar las posibles rutas para que esto de verdad se pueda aplicar, porque llegados a este momento, hablando precisamente del derecho a la vida, de la familia y de la dignidad de la mujer, ¿cómo pudiéramos nosotros tirar puentes de lo teórico a la praxis? ¿Cómo pudiéramos orientarnos hacia la práctica de la doctrina social de la Iglesia?
¿Y qué esperarían ustedes? Pregunto de manera directa. Después de un ciclo de reflexiones en torno a la doctrina social de la Iglesia, ¿cuál sería la expectativa? Que simplemente ya se acabó el curso y muchas gracias y nos vemos pronto. O darle algún tipo de continuidad, porque aquí no se trata solo de lo que nosotros pensemos como diócesis, porque no se trata de imponer, sino que se trata de construir juntos. Entonces, ¿cómo hacer que esto no se quede como un curso más? Desde ya vamos conversando porque nos acercamos hacia el final del curso y tengamos presente no solo los principios que estudiamos y que pronto vamos a repasar otra vez, sino estos tres frentes de los que hablamos hace un instante, ¿verdad? El derecho a la vida, la familia y la dignidad de la mujer. Damos un paso más, como acostumbro decir, y nos concentramos precisamente en estos principios que son compañeros que no pueden faltar en un buen curso de doctrina social de la Iglesia. Vamos a ir analizando esa evolución histórica de esos principios hasta llegar a la actualidad. Muy bien. El principio de la dignidad de la persona humana lo conversamos con amplitud, es el principal de los principios. Eh, Ese ser humano, ustedes y yo, que somos imagen de Dios, imagen y semejanza de Dios, estos derechos humanos que los vemos como naturales e inviolables, anteriores a la sociedad y al Estado, el derecho a la vida, a la educación, a la iniciativa económica, al trabajo, a un salario justo, a la seguridad social, a participar en la vida pública, a la libertad religiosa, abarcando aquí las 6 generaciones de derechos humanos, incluso ahora se habla de más de 6, pero que no se quede ninguna generación de derechos humanos por fuera de este primer principio, del principio de la dignidad de la persona humana. El principio de subsidiariedad, pues aquí, como ya lo hemos dicho y lo retomamos, que se respeten las competencias propias de cada nivel, comenzando por lo más básico, el individuo, la familia. El Estado no puede ignorar o suplantar los derechos de las personas y de las familias. Recuerden que de esto hablamos ampliamente, como de la persona, la familia, la comunidad, el gobierno local, etcétera. Hay que ir de lo menor a lo mayor, propiciando la participación y el compromiso desde esas primeras etapas. Qué sé yo, por ejemplo, en materia electoral, escandaliza el nivel de abstencionismo. No estoy hablando de las elecciones nacionales, que también tiene un nivel altísimo, sino de los comicios locales para lo que es elegir a las autoridades del gobierno local. Eh, Hay poco interés en esto y allí seguramente lo que pesa es un imaginario donde todo se deposita en papá Estado, y nos desmarcamos de las responsabilidades que tenemos dentro de nuestra propia comunidad, como decíamos, precisamente comenzando por la familia. El principio del bien común que debe ser promovido, comprendido para no caer en el individualismo, sobre todo esos individualismos extremos que van más allá de la autonomía, que la autonomía es un principio importante, la autonomía de la persona, pero si esa autonomía se lleva al extremo y se convierte en un individualismo, pues ahí ya estamos en grandes aprietos. Por eso es tan importante no renunciar al bien común. Y por supuesto el principio de solidaridad, eh, que nos hace pensar en la importancia de la mutua colaboración, no solo entre personas, sino entre instituciones y entre estados. La solidaridad como una articulación tanto dentro del ámbito público como las relaciones también público-privadas, no solo cuando hay catástrofes o cuando hay situaciones apremiantes, sino la solidaridad siempre.
una especie de globalización de la solidaridad, pues nunca nos caerá mal. Entonces, estos principios no los podemos olvidar. Hay cosas que hay que saber dónde están y otras que es importante saberlas hasta de memoria. Entonces, qué importante sería integrar en nuestra memoria y en nuestra praxis, pues que existe el principio de dignidad de la persona humana, el principio de subsidiariedad, el del bien común y el de la solidaridad. Nos caería muy bien manejar esto allí, siempre presente, para que nos resulte más fácil llegar a la aplicación práctica de esos principios. Ahora bien, una semana atrás, eh, creo que era don Sergio que nos preguntaba, bueno, ¿qué pasa con la justicia social y con otros elementos que también se conocen como principios? Recordemos que los cuatro fundamentales son estos, pero a partir de estos cuatro principios observamos una evolución histórica, bien porque se les llame principios a estos otros o eventualmente porque se ubiquen como apéndices de esos cuatro principios según corresponda. Se habla, por ejemplo, del principio del destino universal de los bienes. Los bienes de la tierra destinados por Dios para el beneficio de todos los seres humanos, de todas las personas, de todos los hombres y mujeres. Esto es necesario para garantizar la autonomía y la libertad. De ahí nace el derecho a la propiedad privada, que dicho sea de paso, lo respeta y lo valida la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia no se opone a la propiedad privada de los bienes. Si se promueve el trabajo y el salario justo, pues esto tendría que traducirse en el derecho a una propiedad privada. Eh, claramente, pues, evitando la acumulación de propiedades privadas, sobre todo si esta acumulación se da a través de la injusticia o de otras prácticas contrarias al ordenamiento jurídico, a la ética y a los principios mismos de la doctrina social de la Iglesia. El principio de autonomía de la sociedad política. La doctrina social de la Iglesia no se pronuncia a favor de ninguna opción política concreta, pero reconoce el valor de la democracia y enfatiza la urgencia de un modelo democrático participativo. Vean qué importante, porque ustedes con toda razón pueden decirme, la democracia quizá no sea un modelo perfecto, no lo es, de hecho, pero entre una democracia y una tiranía, por supuesto que tiene mayores virtudes la democracia que la tiranía. Entonces, la autonomía de la sociedad política ha de respetar las exigencias éticas enfocadas en el bien común. Nuestro propósito no es promover la fundación de un partido ni apoyar a un partido, como lo hemos dicho hasta el cansancio, pero sí promover la democracia, promover los principios de la doctrina social de la Iglesia, haciendo especialísimo énfasis en el respeto a la dignidad de la persona humana. La salvaguarda de la creación, este cuidado de la naturaleza, naturaleza de la que nosotros mismos somos parte, eso es indispensable también bajo esta categoría que nos ha legado el Papa Francisco, el cuidado de la casa común. Esa es una realidad actual y es una realidad urgente. Cuidar la casa común tal cual es un tema urgente. Hay negacionismo, hay quienes siguen insistiendo en que no hay calentamiento global, pero hay datos científicos puros y duros que nos demuestran que esto no es retórica, que sí se están dando ya afectaciones por el tema del calentamiento global y no podríamos simplemente eh, cerrar los ojos ante una realidad eh, que ya nos está generando desplazamientos en el mundo. Creo que en eso hay que ser enfáticos en la urgencia de, del cuidado
de, de la casa común. Veamos, por ejemplo, el caso de la primera población, la población Guna en Panamá, que es la primera población formalmente ya desplazada por el aumento del nivel de las aguas. Eh, Se ubican en la costa caribeña y ya gran parte de esta población fue desplazada por el aumento del nivel de las aguas y ya eso es un dato contundente que no admite refutación. O sea, ya hay una población totalmente desplazada precisamente por esta cuestión del calentamiento global y del aumento de los niveles de las aguas. Muy bien, entonces, hablar del progreso de los pueblos, teniendo en cuenta estos principios y otros tantos subyacentes a ellos. ¿Qué hacer en un mundo ya de más de 8.000 millones de seres humanos, en el que crece la indigencia en los países subdesarrollados? Eh, Muchas veces incluso se normaliza. Para los que son de Alajuela, basta que ustedes caminen por el perímetro del casco central de Alajuela y se darán cuenta de la gran cantidad de personas en situación de calle que habitan aquí en Alajuela, ahora que llueve tanto, que hace tanto frío, sobre todo en las noches. Bueno, pues esto no surgió de un día para otro, ha sido un fenómeno que ha venido en crecimiento y así a lo largo y ancho de todo el país. Eh, Cantones donde muchas veces esto no existió, me refiero a las personas en situación de calle, a los que viven en indigencia, pues ya esto se presenta como una realidad. La Popular un Progreso en esto nos exhorta, nos hace ese llamado urgente, pues a poner la ciencia al servicio de las personas. Eh, es muy, muy importante que el conocimiento esté allí precisamente presente para servir a la comunidad. Eh, ¿Qué pasa con esto del progreso en una época actual eh, donde los estudios en la doctrina social de la Iglesia han tenido que insistir de modo especial en el respeto al derecho a la vida frente a las amenazas actuales del aborto, la eutanasia, la pena de muerte, la injusticia distributiva que se vive en el mundo y en el país, la crisis sanitaria global, no solo por la pandemia, sino por otros aspectos, la inestabilidad política y militar entre las potencias mundiales, el inminente colapso ambiental, la corrupción estructural y la urgencia de cultivar la esperanza como praxis liberadora. Estos temas tienen que estar presentes en la reflexión de la doctrina social de la Iglesia. No pueden ser temas que ignoremos o que dejemos ahí simplemente como cuestiones secundarias. Hay que ver todo esto como una ruta hacia la liberación, no simplemente como una teoría más o como un curso de historia o como una clase de sociales o de cívica. Esto tiene que ir permeado de evangelio para los creyentes y permeado de semilla de transformación para todos, sin distinción, para creyentes y para no creyentes. Eh, de ahí entonces que la doctrina social de la Iglesia en el momento presente está abordando grandes temas de actualidad, temas de nuestro tiempo. Aquí nos vamos a concentrar para conversar un momentito más la urgencia de promover la paz, cómo educar para eh, la paz en el sentido más amplio de la palabra, cómo promoverla, cómo instaurarla, sabiendo con aquellas palabras atribuidas a Gandhi de que no hay caminos para la paz es el camino, eh, la gran situación de desempleo que nos afecta, eh, el subempleo golpea con crudeza. Muchas veces caemos en subregistros, porque si alguien está vendiendo papas y plátanos, muchas veces se dice que ya está empleado,
pero formalmente no podemos pensar que alguien a la orilla de la calle vendiendo papas o qué sé yo, formalmente es un empleado. En muchos de esos casos no hay seguro social, no se está cotizando para el régimen de invalidez, vejez y muerte, no se tiene pues el mínimo seguro para decir que recibe una orden patronal, no tendrá aguinaldo, no tendrá ningún tipo de garantías. Entonces hay que afinar la mira, qué sé yo, por ejemplo, eh, con un observatorio ciudadano donde se le dé seguimiento a todas estas cuestiones para saber que no podemos andar llamándole empleo al subempleo. Promover la solidaridad y la justicia, no solo nacional, sino la justicia internacional también, la solidaridad entre los pueblos. En fin, eh, hay muchos temas más con los que vamos a continuar en un momento, pero eh, sigue allí la impronta, sigue allí la inquietud. Se termina el curso de doctrina social de la Iglesia. eh, Tenemos una pastoral social Cáritas, tenemos otras iniciativas. ¿De qué manera podríamos nosotros decir, hemos pasado por un curso de doctrina social de la Iglesia y esto se seguirá implementando? No quedará allí muerto y en el olvido. No importa si usted es de la diócesis de Alajuela, si es creyente o no es creyente, o si es de cualquier otra diócesis. ¿Cómo implementar esto para que no se quede simplemente en una experiencia formativa más? Porque los que tienen muchos años como agentes de pastoral, ¿cuántos cursos han llevado? ¿Cuántas capacitaciones han llevado? Y no dudo que enriquecen y que forjan el espíritu, pero en materia de doctrina social de la Iglesia, las rutas para la ejecución práctica tienen que estar claras y despejadas. Así que les escucho al tenor de lo expuesto hasta este momento. eh, ¿Cómo hacer para que esto no solo se mantenga, sino que se fortalezca? Alan, por ejemplo, nos comentaba que lo están socializando con otros compañeros y compañeras de su diaconía que no pueden por horario asistir, pero que están viendo los materiales y están procurando asimilar contenidos para que esto eventualmente pues se facilite en la praxis. ¿Cuáles otros caminos observan ustedes? ¿Les leo o les escucho un momento para cerrar por hoy? Nada más unas ideas últimas, agradeciéndoles a ustedes los aportes que tanto nos enriquecen. Urgencias, temas de nuestro tiempo que no puedan quedar allí desenfocados, la necesidad de proteger el derecho a la vida y los derechos de la familia, eso es muy importante. En materia, por ejemplo, de proteger al no nacido, tengamos presente que en la iglesia nuestro llamado, como lo he dicho en otro momento, no es solo hacer pro parto, sino hacer pro vida. O sea, la defensa de la vida en todas sus etapas, desde la concepción hasta la muerte natural. Porque si solamente defendemos el nacimiento y no nos importa qué pasa con esos niños, con esas niñas, con esos jóvenes o con esos adultos o esos adultos mayores, pues ahí nos quedamos mal. El trato a los emigrantes, aquellos que huyen de sus patrias por penurias económicas, por persecución, por otras cosas, pues crear las condiciones de legalidad para que ellos puedan ser respetados en su dignidad humana e integrarse a enriquecer la sociedad a la que llegan y no más bien a tener perjuicios para ellos y para los nacionales del país a donde están llegando. Siempre se puede buscar ese equilibrio entre la legalidad y el respeto a la dignidad humana. La violencia contra las personas, en especial contra la mujer y los adultos mayores, la contaminación medioambiental, las desigualdades en materia del derecho a la salud, tan importante todo lo que hemos vivido con la pandemia y el derecho humano a la salud en general, sin olvidar la salud mental que está tan descuidada.
estar atentos a los ataques sistemáticos de ciertos sectores de la clase política, no solo de la clase política, muchas veces de otros ámbitos, ataques desproporcionados contra el Estado social de derecho y contra las instituciones democráticas. Y esto lo que va provocando es desconfianza del pueblo en las opciones político-partidarias, desconfianza, desilusión, al punto que quienes llegan al poder muchas veces llegan por el voto de minorías, por el enorme abstencionismo que ha venido ganando terreno. Bueno, ¿y por qué no una imagen que nos habla de esperanza? Una plantita con una flor en medio del asfalto y nuestro querido Jorge de Bravo, nuestro gran poeta costarricense, con este poema Hombre. Soy hombre, he nacido, tengo piel y esperanza. Yo exijo, por lo tanto, que me dejen usarlas. No soy Dios, soy un hombre, como decir un alga, pero exijo calor en mis raíces, almuerzo en mis entrañas. No pido eternidades llenas de estrellas blancas, pido ternura, cena, silencio, pan y casa. Soy hombre, es decir, animal con palabras, y exijo, por lo tanto, que me dejen usarlas. Un poco de estética para sembrar esperanza en medio de un ciclo de reflexiones sobre doctrina social de la Iglesia. Y ya para finalizar, aquí pues representando de forma viva esos grandes temas de actualidad, una solidaridad internacional, vida social y cultural, tecnología y ética, convivencia global, ecología integral, economía y trabajo, vida y derechos humanos. Ahí tienen una pequeña paleta de colores con temas actuales en doctrina social de la Iglesia. Pues cerramos prácticamente por aquí con las palabras de Juan Pablo II en la solicitud de Rey Socialis número 34. El carácter moral del desarrollo no puede prescindir tampoco del respeto por los seres que constituyen la naturaleza visible. No se pueden utilizar impunemente las diversas categorías de seres, vivos o inanimados, animales, plantas, elementos naturales, como mejor apetezca según las propias exigencias económicas. Al contrario, conviene tener en cuenta la naturaleza de cada ser y su mutua conexión en un sistema ordenado que es precisamente el cosmos. Pues este es nuestro cierre por hoy. Les recuerdo que Dios mediante, la próxima semana tenemos a un profesor invitado, por supuesto que si el Señor así lo permite, aquí estaremos presentes, pero tendremos a un historiador entre nosotros eh, dándonos sus aportes para comprender con mayor propiedad y con más alcance pues la Costa Rica, que fue terreno fértil para la doctrina social de la Iglesia en la década del 40 del siglo pasado y de allí hasta nuestros días. Muchísimas gracias a todos y a todas por su atención, que Dios nos conceda una buena semana y nos mantenemos en comunicación y nos vemos si Dios quiere en el plazo de una semana. Buenas noches.